El mar es algo cargado de vida que necesitamos vivo. En el mundo tiramos al año al mar 9 millones de toneladas de basura. Seguramente no sabemos que todo va al mar, ¿no? Es muy fácil que cualquier río, cualquier agua se lo lleve. Cuando mi hijo tenga 47 años, ahora tiene 14, habrá más plástico que peces en los océanos. Los peces se comen el plástico, nosotros nos comemos los peces y nos estamos comiendo nuestra propia basura. La tiramos al mar pensando que ahí no pasa nada. O sea, una colilla en un litro de agua mata más de la mitad de los organismos que hay en ese litro de agua. Tenemos que pensar en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos. No sabes todo lo que puedes conseguir con un pequeño gesto. Por eso yo creo que estamos a tiempo. ¿Tú tiras tus colillas en tu casa? No consumamos tanto plástico. Que no sean de un solo uso. Recicla, sobre todo por ti. Somos parte de la naturaleza. Somos naturaleza. Transmiten calma, quietud, sensación de verano y vacaciones. Hoy día 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Los mares cubren más del 70% de nuestro planeta y producen al menos el 50% del oxígeno terrestre. Por ello son fuente de nuestra vida y de nuestra subsistencia, y es imprescindible su conservación. Según Greenpeace, cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos y el 80% proviene de la tierra. Esto repercute en la flora y en la fauna marina, puesto que solo en una década, del 2000 al 2010, desaparecieron más de 6.000 nuevas especies conocidas. Mucho tienen que ver los residuos que se encuentran a diario en el mar. Solo una bolsa de plástico puede alcanzar los 10.000 metros de profundidad. Además de destacar que el 80% de los recursos ambientales de la costa están degradados tras 30 años de urbanización masiva. Por no hablar de la temperatura del mar, en el caso del Mediterráneo, es el que más rápido se está calentando en todo el mundo, a un ritmo un 20% más veloz que la media mundial por el cambio climático, según un informe de WWF. Datos que alarman y que invitan a una concienciación efectiva. Ligero, impermeable, resistente, producido a medida y a bajo coste. El plástico es irreemplazable. Es el material perfecto y está muy presente en nuestras vidas, pero se convierte en un apestado en cuanto queremos deshacernos de él. El mundo está sumergido en plástico. La artista Mandy Barker lo recolecta en las playas y los mares del mundo entero. Y lo utiliza para ilustrar algo que no vemos. El plástico forma ya parte integrante de nuestros océanos, como las algas o el plancton. Pero, paradójicamente, en nuestros mares y océanos, al abrigo de las miradas, tan solo se encuentra una ínfima parte de nuestros residuos plásticos.
Entonces, ¿qué ha sido de ellos? ¿Están en el fondo? ¿Se han infiltrado en la cadena alimentaria? ¿O acaso se han fragmentado en trozos tan pequeños que se ha perdido su pista? Los científicos del mundo entero se han lanzado tras su pista. Quieren averiguar si el plástico está modificando nuestro ecosistema sin que hayamos calibrado las consecuencias. En Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, Cara Lavender Low dirige los programas de la Asociación de Educación sobre el Mar, que lleva 35 años formando a sus estudiantes en navegación y oceanografía. Sus 2 barcos surcan el Atlántico y el Pacífico durante todo el año. Cara Lavender Low posee la mayor colección de muestras de plásticos tomadas en el océano. Partiendo de esta colección, ha formulado una pregunta importante. Como llevamos tanto tiempo estudiando el Atlántico Norte, nos hemos preguntado, ¿en la zona donde se acumulan los plásticos está aumentando la cantidad de plástico con el tiempo? Pero ¿de qué datos disponemos hoy? Según los estudios más recientes, el número de trozos de plástico presentes en la superficie de los océanos ascendería a 50.000 millones. Están en todas partes, desde el Polo Norte hasta la Antártida, pasando por los mares tropicales. A menudo apenas son visibles, ya que la inmensa mayoría de esos trozos mide menos de 5 milímetros. Sabemos que más de la mitad se acumula en el corazón de los remolinos de agua formados por las corrientes marinas, los llamados giros oceánicos. Hoy por hoy se han identificado 5 zonas de acumulación, 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Océano Índico. A menudo se las conoce como continentes de plástico. Hasta ahora se pensaba lógicamente que la cantidad de plástico había aumentado con el tiempo en esas zonas, pero tras estudiar su colección, única en el mundo, Cara ha llegado a otra conclusión. Cuando nos fijamos en la cantidad total de plástico que recolectamos en el giro subtropical, nos encontramos con que la cantidad es estable, es constante. No vimos un aumento tan fuerte como el que esperábamos. No creemos que la razón sea que cada vez reciclamos más o que tiramos menos plástico al mar, sino que después de llevar años flotando en el océano, de algún modo el plástico desaparece de la superficie del mar. Intrigada, Cara Lavender Low trató de determinar la cantidad de plástico presente en la superficie de los océanos. Su estudio, el más completo hasta la fecha, ha arrojado la cifra de 236.000 toneladas. Pero esto solo representa un 1% de la cantidad de desechos que se arrojan al océano cada año. Es sorprendente porque entra muchísimo plástico en el océano, pero no sabemos qué pasa con él. Un 1%. A día de hoy solo está localizado un 1% de todo el plástico presente en el mar. Para que nos hagamos una idea, hay que fijarse en la producción de plástico en el mundo. En 1950 era de 1,5 millones de toneladas. Hoy ronda los 300 millones de toneladas al año. La cantidad de plástico que flota en la superficie de los océanos, según las estimaciones de Cara, no tiene ni punto de comparación con la cantidad que nos deberíamos encontrar. El peligro es que la gente piense, bueno, ha desaparecido sin más, no es un problema porque ya no está en el mar. Cuando lo que debería preocuparnos es lo desconocido. Si no sabemos dónde está el plástico, no sabemos si está teniendo otros impactos de los que aún no somos conscientes. Saber dónde está ese plástico se ha convertido en un reto primordial para comprender sus efectos y su papel en el ecosistema. Pero hay que empezar por el principio. ¿Qué cantidad de plástico acaba en nuestros océanos?
La pregunta lleva en el aire desde los años 70, pero ha habido que esperar hasta 2015 para obtener una primera respuesta por parte de Jenna Jambeck, una ingeniera especializada en la gestión de residuos. Su estudio ha durado 3 años y medio. Estudiamos las líneas costeras de 192 países del mundo en un perímetro de 50 kilómetros desde el que pudieran acceder residuos al océano, ya porque fuesen arrastrados o porque fuesen arrojados al océano. Luego estimamos el porcentaje de plástico que fue mal gestionado. Lo cuantificamos y estimamos que en 2010 fueron a parar al océano cerca de 8 millones de toneladas de plástico. De los 275 millones de toneladas de residuos plásticos, casi 32 millones están mal gestionados, es decir, que no son ni enterrados, ni incinerados, ni reciclados. Y 8 de esos 32 millones de toneladas acaban en el mar. El mérito de este estudio ha sido estimar la magnitud del problema y, sobre todo, mostrar que se tiene que resolver en tierra, gestionando mejor nuestros residuos. Según Jenna Jambeck, si no hacemos nada, en 2025 podría haber en nuestros océanos 10 veces más plástico. Una vez en el mar ya es demasiado tarde, es casi imposible recogerlo y tendemos a perderle la pista. Sin embargo, su proyecto no es algo nuevo. Se empezó a seguir la pista del plástico hace unos 20 años. Uno de los personajes más emblemáticos en este campo es François Galgani. Es un referente tanto por los estudios a los que está asociado su nombre como por su compromiso. Gracias a él, el plástico se ha convertido en un indicador de la calidad del agua dentro de la Unión Europea. En 1992, François Galgani ideó un proyecto de misión heterodoxo para la época: observar el fondo de los océanos en busca de plástico a bordo del Nautil, el legendario submarino del instituto. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo y permitieron a Galgani elaborar un modelo. Estábamos en el Mediterráneo a 20 kilómetros de las costas de Francia y a 1000 metros de profundidad. Era una zambullida en la que esperábamos ver cosas bonitas. Pero cuando llegamos no había más que un montón de botellas de plástico. Databan de los años 60, así que sabemos que pueden aguantar muchos años a gran profundidad. Una de las razones es que hay mucho menos oxígeno y no hay nada de luz, elementos que normalmente favorecen la degradación. A esas profundidades los plásticos se degradan mucho más despacio que en la superficie. Los pilotos del submarino saben que han llegado al fondo cuando ven plásticos. Es un indicador de la zona en la que estamos cuando descendemos un cañón. Lo que ocurre es que el cañón funciona como un conducto. Los residuos tienden a descender en las zonas donde hay menos corriente y se depositan allí. Por eso encontramos zonas de acumulación en las profundidades marinas. Pero estas zonas son de difícil acceso y solo las conocemos parcialmente. Actualmente no sabemos con exactitud la cantidad de residuos que hay en el fondo del mar. Es una de las preguntas que nos planteamos. ¿Son cantidades que completarían la información que no tenemos actualmente? En cualquier caso, lo que está claro es que lo que vemos no es más que una parte. Así pues, no conocemos la cantidad ni la localización de los plásticos en los fondos marinos, pero ¿estamos acaso mejor informados de lo que ocurre en la superficie? ¿Las zonas de acumulación son realmente como terminales para los plásticos flotantes? En la Escuela Imperial de Londres, el oceanógrafo Eric Van Seville estudia las corrientes marinas. Se ha interesado por los giros, esas zonas donde se acumula la mitad del plástico en la superficie. Por lo general, se considera que estos 5 giros actúan como una especie de terminal, donde los plásticos terminan su recorrido tras penetrar en los océanos.
Eric Van Seville lanza al mar unas boyas derivantes emisoras que se comportan más o menos como trozos de plástico. Ilustran el caos de los océanos. 2 boyas soltadas a unos metros de distancia acaban separadas por varios cientos de kilómetros al cabo de solo 2 semanas. Estos datos nos proporcionan una nueva comprensión de las zonas de acumulación. Recientemente descubrimos algo importante, y es que estas zonas de acumulación no son agujeros negros, no son el destino final del plástico. El que una partícula de plástico entre en una de estas zonas no quiere decir que vaya a permanecer en ella. Estas zonas de acumulación tienen bastantes fugas. El plástico puede ir a parar a una de ellas y luego poco a poco moverse e ir a parar a otra. Todas las zonas de acumulación están conectadas entre sí y hay un movimiento constante de plásticos entre ellas. Ahora entendemos que debido a todo este trasiego, cualquier partícula de plástico puede acabar en cualquier parte del mundo. Eric modeliza los itinerarios de los residuos plásticos. A veces, en función del lugar en el que penetran en el mar, tardan 10 años en llegar a su primer giro. Durante esos años se van degradando. Y es que la inmensa mayoría de los plásticos observados tienen un tamaño inferior a los 5 milímetros, es decir, son microplásticos. Y contrariamente a una percepción muy extendida, estas zonas de acumulación no se parecen en nada a los continentes de plástico de los que se suele hablar. Si esta habitación en la que nos encontramos fuera una zona de acumulación, quizá habría 30 o 40 trocitos diminutos de plástico. Las zonas de acumulación son como una sopa muy clara de trocitos de plástico. No son islas de basura, literalmente. No son continentes ni nada parecido. Son estos microplásticos los que focalizan la atención de los científicos de todo el mundo. Están en el corazón del problema. Porque son considerablemente más numerosos que los macroplásticos y porque su capacidad de penetración en el medio ambiente parece infinita. Estamos tratando de entender cómo los diferentes tipos de materiales plásticos se descomponen en el entorno marino. Están expuestos a la luz del sol y a la turbulencia de las olas y las corrientes. Y de algún modo pasan de ser objetos de tamaño medio a ser microplásticos. No sabemos cuánto tiempo lleva ese proceso y no sabemos qué diferencias presentan los diferentes tipos de plástico. Pero sabemos que hay 2 tipos de plástico que flotan en el mar, el polietileno y el polipropileno. El polietileno se usa para fabricar las bolsas de plástico. El polipropileno se usa para los tapones de botella o los recipientes de lácteos. Son productos que usamos a diario. Cara Lavender-Lowe observa la forma en la que se fragmentan los trozos de polietileno y de polipropileno, que parecen ser los más robustos. Los plásticos se fraccionan en trozos tan diminutos que atraviesan las redes que utilizan los científicos para tomar sus muestras, y eso que tienen agujeros de apenas 1/3 de milímetro. Esta degradación explicaría en parte nuestra incapacidad para encontrarlos. Richard Thompson fue el primero que aludió a esa extraña desaparición del plástico. Lo hizo en 2004 en un artículo publicado en la revista Science titulado Lost at Sea, perdido en el mar. En el artículo mostrábamos que había trozos de unos 20 micrómetros de diámetro, menos que el diámetro de un cabello humano. No se habían observado trozos tan pequeños antes. No había ningún registro, y sin embargo nosotros los estábamos encontrando en todas partes.
Así que se me ocurrió que podían representar una parte significativa de los despojos marinos, o más bien de los despojos plásticos. Debemos tener en cuenta que la cantidad de microplásticos seguirá aumentando en los próximos años debido a la fragmentación de los desechos plásticos de gran tamaño que ya están en el océano. Así que es importante que los comprendamos mejor. Tenemos que saber dónde están y dónde son más abundantes. Estos microplásticos están hoy en todas partes y al mismo tiempo son muy difíciles de localizar. Pero en 2014 aparece una pista muy interesante. Una científica americana, Rachel Hobart, estudiaba los bancos de hielo. Observó unos minúsculos fragmentos de colores en sus muestras y se los envió a Richard Thompson. Entre los diversos tipos de sumideros, los lugares donde se acumulan cantidades importantes de microplásticos, los datos de Rachel apuntan a que el Ártico podría ser un sumidero importante para estas partículas. Cuando se forma el hielo marino, esas partículas se concentran dentro del propio hielo. Eso podría explicar por qué hay altas concentraciones de microplásticos en las muestras de hielo marino. Extrapolando los datos de las diversas muestras, Rachel y Richard han concluido que al derretirse el hielo marino podría liberar 1 billón de partículas de plástico en el agua de aquí a 10 años, lo que lo convertiría en uno de los mayores depósitos de residuos plásticos del planeta. Así pues, los microplásticos parecen estar en tránsito permanente, pero ¿es posible que desciendan al fondo de los océanos? Nunca se había aportado ninguna prueba de esa presencia. Hasta que en 2015 una bióloga contactó con Richard. He venido al Museo de Historia Natural de Londres para reunirme con la doctora Lucy Woodall. Lucy se puso en contacto conmigo hace unos años para decirme que entre las muestras de sedimentos de las profundidades del mar que había estado examinando, había hallado unos trocitos de colores brillantes que le habían parecido un tanto insólitos. Buenos días, bienvenido. Hola Lucy, encantado. Muchas gracias. Lucy Woodall estudia los organismos que viven en los montes submarinos y en los grandes fondos del Océano Índico, a profundidades comprendidas entre los 300 y los 3.000 metros. Al principio me sorprendió, porque mi objetivo no era encontrar microplásticos. Para ser sincera, antes del viaje ni siquiera sabía de su existencia. Pero cuando volví al laboratorio y empecé a examinar unos gusanos minúsculos conocidos como nematodos, encontré unas fibras en los sedimentos. No sabía qué eran, porque nunca habían sido registradas anteriormente en el mar profundo. Pero como se puede ver, estaban enrolladas alrededor de esos pólipos. En las colecciones del museo, Lucy enseña a Richard las especies de los grandes fondos marinos, gusanos y corales, en las que también ha encontrado microplásticos. Nunca se habían observado microplásticos en el fondo del mar, y no solo eso, las concentraciones de sus muestras son hasta 1000 veces superiores a las de la superficie. Para Richard Thompson, este es un hallazgo de suma importancia, ya que permite aportar una primera respuesta al enigma de la desaparición del plástico. Sobre todo, muestra que los microplásticos se desplazan por las columnas de agua hasta alcanzar el fondo y multiplican así las probabilidades de afectar a la fauna marina. Para evaluar el riesgo para la fauna y la flora marinas hay que medir la probabilidad de un encuentro combinada con la severidad del encuentro. Si supiéramos que plásticos tienden a acumularse más, sabríamos dónde se encuentran los mayores riesgos potenciales.
Estas son las grandes preguntas que se esconden detrás de la búsqueda de los microplásticos. ¿Cómo interactúan con el ecosistema? ¿Son completamente pasivos o modifican los equilibrios? ¿En qué medida han penetrado en los organismos marinos y por tanto en la cadena alimentaria? ¿Cuáles crees que son las posibles rutas que pueden conducir a los microplásticos hasta estos organismos? Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Se acumulan esos microplásticos? ¿Cuánto tardan en ser expulsados por esos organismos? Son preguntas importantes, pero de momento muy difíciles de contestar. Hoy esas preguntas se plantean en todo el mundo. No pasa un mes sin que se publique un artículo en el que se describe una nueva especie afectada. En 2015 los científicos enumeraron 560 especies que habían ingerido plástico o se habían quedado atrapadas en él. La cifra se había multiplicado por 2 en 20 años. La gran mayoría de los organismos se ve afectada. Desde las presas hasta los depredadores. Desde las inmensas ballenas hasta el minúsculo plancton, la base de la cadena alimentaria. Frente a la Costa Azul, el barco del laboratorio oceanográfico de Villefranche-sur-Mer arrastra una red manta. A bordo, Gabi Gorski y María Luisa Pedrotti efectúan un nuevo muestreo. En 2014, Gabi y María Luisa formaron parte de la expedición Tara Mediterráneo, que durante 7 meses surcó las aguas de este mar. Las 350 veces que echaron la red al mar encontraron plástico. Se han centrado sobre todo en la relación entre la cantidad de plástico y la cantidad de plancton. Aunque fluctúa en función de los lugares y los meses del año, la proporción puede ser inquietante. Hay unos mictófidos, es decir, unos peces linterna, unas algas. Y el plástico. Y el plástico, claro. Hay lugares donde hay mucho plástico entre el plancton. Hay otros lugares con menos, pero imagínate a las ballenas que vienen y no encuentran nada más que plástico para comer. Ese es el problema. Con tanto plástico en el mar, ya no queda comida para los filtradores, para los peces, para las ballenas. Yo defino así el problema con mis estudiantes. No os molestéis en tirar las bolsas de plástico, mejor cocinadlas y coméoslas directamente, porque de todas maneras, un día van a acabar en vuestro plato de una manera u otra. Una imagen que permite sintetizar la situación y que da la medida de la importancia de la penetración del plástico en la cadena alimentaria. En el laboratorio escanean cada muestra y separan el plástico del plancton. Para cada muestra establecen una ficha descriptiva, tipo, naturaleza y forma. El plástico ya está considerado como parte integrante del ecosistema marino. Se trata y se describe como cualquiera de los elementos naturales que estudia la biología. Un nuevo elemento que accede a otro nivel en la cadena alimentaria. El zooplancton sube por la noche para alimentarse en la superficie y es cuando se producen los encuentros. La influencia del zooplancton en el plástico tiene lugar ahí y como luego por la mañana toda esa fauna vuelve a descender, hay una oscilación, como un pulmón artificial que sube y baja, sube y baja. El plástico ingerido en la superficie se expulsa a continuación en las profundidades marinas. Quizá por eso haya menos plástico del que cabía esperar en la superficie. Así pues, los microplásticos se han inmiscuido en la cadena alimentaria pasando de un organismo a otro.
Más allá de esta constatación, ¿cuáles son las consecuencias cuando un organismo ingiere un trozo de plástico? ¿Atraviesa el cuerpo sin más antes de ser expulsado sin que se produzcan efectos indeseables? ¿O acaso hay repercusiones mucho más perniciosas? En Toronto, la ecotoxicóloga Chelsea Rockman lleva varios años trabajando sobre esta cuestión. Si le interesa tanto el plástico es porque no es tan neutro cuando está en el agua. En el océano, imaginemos que es esto. Hay un montón de sustancias químicas, vertidos urbanos, vertidos agrícolas, etc. Sustancias de diferentes tipos. Estos colores representan los diferentes tipos de sustancias químicas. Y ahora añadimos el plástico. A veces decimos que los plásticos son como cócteles de sustancias contaminantes o de sustancias químicas, porque el plástico ya de por sí contiene determinadas sustancias químicas que le vienen de serie. Pero al soltarlo en el agua, además, se convierte en una especie de imán que atrae otras sustancias químicas. Cuando entra en el agua, atrae y acumula esas sustancias en su superficie, y a veces incluso dentro del propio plástico. Por eso decimos que son como cócteles de sustancias químicas. Y si un animal ingiere alguna de esas sustancias, puede transferirse a su organismo. El plástico no solo incorpora las sustancias químicas contaminantes contenidas en el agua que lo rodea, además tiene las suyas propias. Cada plástico es único gracias a los aditivos que se le añaden para darle sus características, ya sea su color, su flexibilidad o su resistencia al fuego. Cuando estudiamos el océano para ver qué sustancias contaminantes asociadas con el plástico se encontraban en los animales, las que más destacaban eran los retardantes de fuego, que son un ingrediente del plástico. Así que hay plásticos que, por naturaleza, son más peligrosos al entrar en el agua. Y creo que eso es lo más importante para la fauna y la flora oceánicas. Chelsea Rockman se ha propuesto evaluar los efectos toxicológicos de los microplásticos, recreando en la medida de lo posible las condiciones medioambientales. Para ello, simula las concentraciones de microplásticos que encontramos en las zonas de acumulación en la superficie de los océanos. Sumerge unas bolas de plástico en agua de mar para que se impregnen de las sustancias contaminantes ambientales y luego las incluye en el régimen alimenticio de un grupo de peces. Aquí tenemos un hígado de pez. Cuando estudiamos un pez que se ha alimentado de plástico combinado con esas sustancias, vemos este círculo en el hígado, que es un tumor en estado avanzado, es decir, un adenoma hepatocelular. Y no nos esperamos ver un tumor como este en un pez de entre 8 y 9 meses de edad, porque no es lo bastante mayor como para desarrollar tumores de forma natural. Pensamos que probablemente la causa sea el plástico combinado con esas sustancias químicas. En general, no hay un consenso entre los científicos sobre el impacto del plástico en el organismo. Para unos es muy importante, mientras que para otros es marginal. Pero todos comparten un mismo veredicto. Hay serios motivos para la alarma. Esa alarma tiene que ver con la penetración de los plásticos en la cadena alimentaria. Y es que los plásticos están cada vez más cerca de nuestra mesa. Para entender mejor la situación, Chelsea ha acudido a numerosas pescaderías. Gracias. ¿Las doradas aún tienen el estómago? Sí, ¿los quieres? Sí, es lo que me interesa. Aquí tienes. Buen fin de semana. Gracias. Lo que me interesa es comprender si hay un vínculo entre las sustancias químicas presentes en el plástico y el pescado y el marisco que comemos. Hace poco hice un estudio para el que compré pescado en California e Indonesia y encontré plástico en cerca del 25% del pescado y en más o menos una tercera parte de las ostras.
Había microplásticos en el estómago de una cuarta parte de los pescados que compró y en una tercera parte de las ostras. Sus datos ya apuntan a un posible impacto en nuestra salud. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué sabemos? Los estudios aún son escasos, pero hay uno que ha dado que hablar. Colin Jensen dirige el Laboratorio de Toxicología Medioambiental de Gante. Su equipo se interesa por los mejillones. Han descubierto plástico en todos los especímenes observados. A diferencia del pescado del que no nos comemos el estómago, el mejillón se come entero. Según su estudio, un gran consumidor de mejillones ingeriría hasta 11.000 microplásticos al año. Colin Jensen se ha centrado en las concentraciones de PCB asociadas para examinar su potencial nocivo. Lo que hemos concluido es que en el peor de los casos posibles, la presencia de PCB asociado a los microplásticos es de entre 1.000 y 10.000 veces inferior a la tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Así que, aunque los microplásticos pueden ser un vector, son un vector mínimo. Sus declaraciones son tranquilizadoras, al menos en lo que respecta a la presencia de sustancias contaminantes en nuestro cuerpo. Pero Colin Jensen no ha terminado ahí sus investigaciones. Ha querido saber qué pasa con el plástico cuando ya ha penetrado en el organismo. ¿Permanece en el estómago un tiempo antes de ser expulsado fuera del cuerpo? ¿O puede migrar hacia otros órganos? Su laboratorio es uno de los pocos que ha demostrado que los microplásticos pueden atravesar las paredes intestinales y migrar al sistema circulatorio, tanto el sanguíneo como el linfático. Aquí vemos los microplásticos en la pared intestinal. La pregunta es si una vez allí pueden acceder a los tejidos. Y cuando los examinamos con detenimiento, vemos que también allí hay microplásticos, así que no están solo en la pared intestinal, también son absorbidos por los tejidos. Dicho de otro modo, pueden trasladarse a otros órganos sin que hoy por hoy conozcamos las consecuencias. Colin Jensen quiere saber cuáles son los efectos en el ser humano. Lleva a cabo un estudio en su laboratorio. Expone unas células intestinales humanas a unas fuertes concentraciones de partículas de plástico de 2 micrómetros. Su objetivo es obtener una tasa de transferencia teórica para luego determinar la cantidad de partículas que permanecen dentro del cuerpo. Si, por ejemplo, te gustan mucho los mejillones, todos los años habrá 60 microplásticos que se trasladarán desde esos mejillones a los tejidos subyacentes de tu intestino. Y como digo, la principal pregunta ahora mismo es si es una cifra importante. Y si en el peor de los casos, esas 60 partículas pueden tener efectos adversos en el ser humano. Y como ya dije, es algo que aún no hemos descubierto. Es algo que la medicina tiene que estudiar y esclarecer. Se cierra el círculo. Tiramos nuestros plásticos y estos acaban yendo a parar a nuestro cuerpo. Su nocividad es objeto de estudio y han colonizado por completo el entorno marino. Hasta tal punto que hay científicos que consideran que hoy en día el riesgo toxicológico es insignificante en comparación con el riesgo ecológico. ¿Pueden los plásticos en su variante microscópica poner en peligro el ecosistema? Es impresionante. Es impresionante la cantidad de algas adheridas a estos plásticos.
Todos los estudios son importantes. Los estudios sobre la toxicidad, sobre la ingestión de los plásticos. Pero el hecho de que haya 250.000 millones de nuevos sustratos presentes en el Mediterráneo y tengan ese poder de dispersión entre las especies es algo muy alarmante. María Luisa Pedrotti remarca que un 40% de sus muestras de plástico ha sido colonizado por algas o crustáceos. ¿Son los microplásticos un vector importante de dispersión de las especies? Hay razones para pensar que sí. De unos años a esta parte, los oceanógrafos creen que los desechos plásticos son un nuevo modo de transporte. La llegada de 120 especies nuevas a las costas canadienses a bordo de un gran trozo de plástico procedente de un maremoto japonés ha terminado de convencerles. Contrariamente a los barcos, que a menudo son vectores de introducción de especies, los plásticos no van de un punto A a un punto B, sino que se mueven al ritmo del oleaje. Su capacidad de dispersión es infinita. Además, la lentitud de sus desplazamientos da tiempo a la fauna y a la flora para adaptarse. Hacen las veces de balsas para especies potencialmente peligrosas. Para mí es una bomba de relojería. Es imprescindible conocer la importancia de su impacto en la biodiversidad y hasta en la transferencia de agentes patógenos. Impacto en la biodiversidad, transferencia de agentes patógenos, los microplásticos son motivo de preocupación y ya han comenzado a estudiarse en el Laboratorio de Biología Marina de Boots Hole. Desde 1888, este laboratorio, que puede presumir de 56 premios Nobel, explora la biología fundamental y la biodiversidad. La microbióloga Linda Amaral Setter ha incluido el plástico entre sus objetos de estudio. Aquí tenemos un litro de agua de mar. Y por increíble que parezca, solo en esta muestra hay cerca de 1.000 millones de bacterias, decenas de miles de organismos más pequeños y microbios, que son como plantas que viven en el océano y producen cerca de la mitad del oxígeno que respiramos. Y voy a añadir una partícula de plástico. Solo añadiendo este pedacito de plástico, estoy transformando esta comunidad en algo que de momento desconocemos. Esto se debe a que este tipo de superficies no existen naturalmente, por lo que forman nuevos hábitats, que son lo que estamos tratando de entender. Los estudios de Linda Amaral Setter y su marido Eric se centran en los organismos que viven en los desechos plásticos hallados en los océanos. Ante ellos se abre todo un mundo único. Lo denominan plastisfera. Hola, Eric. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tengo una de nuestras muestras de incubación. Este es el borde del plástico, en el que observamos algunos animales, unos invertebrados. Esto de aquí es un pólipo, que es un animal colonizador. Y como puedes ver, la superficie tiene un aspecto como costroso, pero si empiezas a hacer zoom, puedes ver que está repleto de diatomeas. La superficie está prácticamente cubierta de diatomeas pennales. Mira cuántas diatomeas tiene este, pero tiene más cosas. Está cubierto. No sé qué es, pero lo quiero examinar. ¿Y eso qué es? No tengo ni idea. Primero pensé que podía ser un ciliado cubierto de bacterias, pero es otra cosa. No sé qué es. Oh, Dios mío. Es un ciliado. Es un ciliado, ¿no? Sí. Lo interesante de esta muestra es que la superficie está completamente cubierta de pequeñas bacterias. Cada una de estas cosas es una bacteria y algunas se están dividiendo. Esa está empezando a dividirse. Esas ya se han dividido. Están creciendo, no están pegadas sin más. La primera vez que examinamos estos trozos de plástico, recuerdo que eran diminutos, medían menos de la mitad de mi uña del meñique.
vimos unos mundillos viscosos repletos de vida microbiana, que eran de lo más fascinante. Encontramos depredadores, presas, organismos que estaban parasitando otros organismos y hasta organismos simbióticos. Esto demostraba que se trataba de un pequeño ecosistema autosustentado que estaba flotando en el giro oceánico y en las islas de basura. Así es como desvelaron la existencia de un mundo aparte, un ecosistema que existe por su cuenta, con sus comunidades particulares, diferentes de las que se desarrollan en los soportes naturales, como la madera o las algas. Y entre los organismos identificados sobre los trozos de plástico, hay uno que les llamó la atención. En una de las primeras muestras de microplástico en la que estudiamos su comunidad bacteriana, encontramos que había grandes cantidades de vibriones. Estas bacterias son interesantes, porque no todas, pero algunas, causan enfermedades en animales y seres humanos. Los vibriones constituyen a veces el 25% de la capa microbiana de un trozo de plástico, y algunas de estas bacterias son conocidas por ser portadoras del cólera, lo cual justifica que se les preste un mínimo de atención. Un compañero de Linda y Eric, Tracy Mincer, acaba de demostrar que los vibriones tienen mecanismos de fijación específicos que les permiten fijarse al plástico muy deprisa y de una forma muy sólida. Estas bacterias también tienen características genéticas que les permiten adherirse a los tejidos intestinales de los peces, amenazando así las poblaciones marinas. No tienen realmente un potencial patógeno lo bastante serio como para afectar a los humanos. Y tiene sentido, porque estas bacterias no interactúan en absoluto con los humanos, sino que interactúan con los peces. Creemos que lo que podría estar pasando es que el plástico quizá está sirviendo de vector para estos vibriones, de tal forma que podrían desplazarse e introducirse dentro de otros peces y así transmitir agentes parasitarios o patógenos a los bancos de peces. Los microplásticos se convierten así en caballos de Troya para las bacterias patógenas y en balsas para las especies invasivas. Podrían ser un vector de transformaciones importantes del entorno marino. Los estudios están en sus inicios, pero los científicos ya están alertando de la amenaza que se cierne sobre el equilibrio de estos entornos. Pero al observar estas comunidades microbianas, los 3 investigadores americanos han descubierto otra cosa sorprendente. Algunas de esas bacterias tendrían la capacidad de acelerar el proceso de degradación del plástico. Hicimos un hallazgo sorprendente, y es que muchos de los microbios que encontrábamos en la plastisfera también se encontraban en los vertidos de petróleo, por ejemplo, y en experimentos de degradación de hidrocarburos. Y nos pareció un hallazgo muy sugerente. Partimos de la idea de que los microbios asociados a esos plásticos podían tener la capacidad de degradar los plásticos o los hidrocarburos. Todavía lo estamos investigando, pero hay indicios microscópicos de que algunos de esos microbios son capaces de acelerar el desgaste o la hidrólisis que descomponen los plásticos en la naturaleza, en mar abierto. Con el microscopio electrónico hemos observado unas células esféricas de entre 2 y 4 micrómetros de diámetro, a las que llamamos formadores de agujeros, que parecen estar incrustadas en la superficie de los plásticos. Por la forma en que están fijadas a estos, no sabemos si los están metabolizando o solo desmenuzándolos, pero es una prueba de que están teniendo un impacto en el plástico y quizá descomponiéndolo.
¿Bacterias capaces de descomponer el plástico? Eric, Linda y Tracy investigan estas cuestiones y no les cabe la menor duda de que desempeñan un papel importante en la fragmentación de los plásticos en el mar. ¿Pero son capaces estas bacterias de metabolizarlos y así hacerlos desaparecer de nuestros océanos? Hoy ya existen pruebas de ello. Ponemos aquí unos trozos de plástico que han pasado 2 meses en el mar. Durante esos 2 meses se han desarrollado bacterias en su superficie. Y ahora vamos a comprobar si hay bacterias que son capaces de degradar el plástico. La forma de demostrarlo sería introducir un trozo de plástico con bacterias en un entorno mínimo, donde no hubiera otro alimento aparte del plástico. Lo que vemos en estas curvas es una disminución del oxígeno, es decir, que las bacterias están comiendo el plástico puesto que están consumiendo el oxígeno. En Bagnols-sur-Mer, Jean-François Guiglion y Claire Dussaud, del Laboratorio de Oceanografía Microbiana, están demostrando que hay cepas de bacterias aisladas que asimilan por completo diferentes tipos de plástico presentes en el mar. Las bacterias desarrollan una estrategia compleja para ingerirlos. Un plástico es un polímero. El polietileno, por ejemplo, es el plástico más usado en el comercio. Es una cadena de carbono e hidrógeno. En estas cadenas no hay más que carbono e hidrógeno, y eso es un problema para las bacterias. Es un problema para las bacterias, ya que en su estado original las partículas plásticas no son comestibles y son demasiado gruesas. Las bacterias empiezan así enviando enzimas fuera de sus células para oxidarlas. Cuando aparece oxígeno en el polímero, la bacteria envía otras enzimas extracelulares para cortar las cadenas de carbono. Hay diferentes especies de bacterias implicadas en ese proceso de degradación hasta que logran dividirlo en pequeñas moléculas que por fin pueden devorar. ¿Y si las bacterias explicaran nuestra incapacidad para encontrar el 99% del plástico en los océanos? ¿Podrían ser una solución al problema? Claire y Jean-François tratan de caracterizar estas comunidades microbianas. El proceso de degradación del plástico en el mar es complejo. Entran en juego sucesivamente decenas de miles de bacterias, aunque no sabemos bien qué hace cada una. Es una buena noticia, porque quiere decir que podemos seleccionar especies raras, seleccionarlas y aislarlas para conocerlas mejor. Y eso es algo positivo, porque quiere decir que comprendemos mejor su funcionamiento. Sin embargo, nos damos cuenta de que las bacterias crecen muy despacio, y la degradación del plástico es un fenómeno muy lento. Así que estamos comprendiendo poco a poco que la solución no van a ser las bacterias que degradan el plástico, porque hay tal cantidad de plástico y el tiempo de degradación es tan lento que las bacterias no son capaces de devorar todo el plástico que llega al mar. Eso es evidente. Aunque las bacterias pueden absorber el plástico, solo explican una parte ínfima de esa desaparición. No pueden ser la solución milagrosa a un problema que sigue siendo un misterio. Por mucho que lo intente, la naturaleza no puede adaptarse a nuestro consumo desenfrenado de plástico, ni a nuestra incapacidad para gestionar los residuos que produce. De unos años a esta parte, la comunidad científica está intentando comprender lo que pasa cuando el plástico llega al mar, desentrañando su devenir y sus efectos. La ciencia ha identificado los microplásticos como una fuente de preocupación y se pregunta ya si los nanoplásticos de menor tamaño son todavía peores. Pero hoy todavía estamos midiendo el tiempo y la tasa de degradación de esos plásticos en los océanos.
Estamos dando los primeros pasos, planteando las preguntas más básicas y tratando de reunir toda la información posible para ver si podemos responder a esas preguntas. En la mayor parte de los casos, no podemos. Pero por otro lado, sí tenemos ciertas respuestas y ciertos conocimientos sobre la forma de evitar que el plástico acabe en el océano. La forma de mantener el plástico fuera del océano es dejar de tirarlo, estar pendiente de las orillas, los ríos y los vertederos. Básicamente, depende de los humanos. No se trata de dejar de usar los plásticos, sino de usarlos de una forma mucho más inteligente. Y para ello habrá que replantear nuestra forma de producir el plástico, de usarlo y de deshacernos de él. Y tomar conciencia de que no hay forma de escapar de este planeta. Vivimos en un circuito cerrado. Ha llegado el momento de que nos demos cuenta de ello, antes de que cambie el mensaje de esta obra de arte, vista por azar en un aeropuerto. O ya no servirá para relajar al viajero estresado, sino para recordarle en qué se han convertido nuestros océanos. Lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas. Más bien son 5 supermanchas, del tamaño de Estados Unidos y Europa, que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia.
El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material. Desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. The unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable.